buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hola a todos, bienvenidos a Estado de Alarma, yo soy Miriam Peguero y hoy estamos con María Fernanda Agredano. Ella es portavoz de Actúa Familia, una asociación sin ánimo de lucro, pro vida, pro familia y pro libertad, que en el día de hoy vamos a tratar un tema de actualidad y es la nueva reforma de la ley del aborto que venimos tratando estas semanas, que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, pero que en comparativa con Estados Unidos quiere derogar esta ley y nos encontramos en una situación de contraste absoluto. Por eso damos la bienvenida a Fernanda. Muy buenas tardes, Fernanda, y bienvenida a Estado de Alarma. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿En qué consiste este encuentro que va a organizar vuestra asociación? Porque al final es esta noche y es de cara a lo que está pasando en comparativa con España en Estados Unidos. Pues sí, mira, esta noche tenemos previsto un encuentro en el que se va a tratar, como bien dices, de un tema que tiene una antigüedad de 49 años. En 1973 el Estado se defendió de una demanda que interpuso una señora que quería que fuera legal el aborto en su estado, que era en Texas. Resulta que en esa época era, pues como en muchísimos países del mundo en esos años, el aborto no es que fuera un derecho, es que era un delito. Y esta señora demandó al fiscal de su estado, que se llamaba Wade de apellido, y intentando que a través de una enmienda de las normas de los Estados Unidos, que se declarara que las mujeres tenían derecho a abortar. Es decir, no solo que fuera punible el hecho del aborto, sino que se les reconociera como derecho. Pues 49 años después se está viendo por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que esa reversión y ese convertir lo que era un delito en un derecho fue jurídicamente abominable. Ya no solo moralmente, sino que jurídicamente fue un tremendo y un craso error. Bueno, pues nosotros desde Actúa Familia, a través de nuestra responsable y asesora de Actúa Hispanidad, que se llama María Herrera, vamos a celebrar un encuentro con expertos de la zona y también un experto y asesor de Actúa Familia de España, en el que se va a ir exponiendo con toda la claridad posible, con muchísimos argumentos y con todo el bagaje que tienen estos amigos, y se va a ir exponiendo y desglosando toda la historia de esta sentencia, que, como bien dices, el movimiento que se está viviendo y palpando en Estados Unidos de esperanza en favor del derecho a la vida contrasta de una manera muy triste y muy negra con lo que hace un par de días, por desgracia, llevó la ministra de Igualdad a nuestro Consejo de Ministros español para avanzar en el ya consolidado derecho al aborto en nuestro sistema español. Hablábamos en otras entrevistas de inconstitucionalidad y de hecho lo has mencionado en el ámbito legal, cómo queda esto, ¿no? El derecho al aborto y sobre todo, pues en el caso de España, de la nueva reforma en menores. ¿Cómo se plantea de cara al futuro? ¿Cómo lo ve, por ejemplo, la organización de cara al futuro el hecho de que España haya aprobado esta nueva reforma? Pues por desgracia va a ser una reforma más que haya que revertir en el momento en que sea posible, quitarnos esta losa de este gobierno comunista, y será una norma más. Lo que ocurre es que en el caso de las normas del aborto, esas normas más que haya que revertir salen muy caras. ¿Muy caras a quiénes? Pues a las menores de 16 y 17 años y a sus familias, sobre todo, por supuesto, no nos podemos olvidar nunca a los bebés a los que nadie les va a dar otra oportunidad, porque el aborto siempre acaba con una vida, no hay que olvidarlo, y en ocasiones con dos.
Va a ser muy caro también para los profesionales a los que los van a colocar en la lista negra porque no les van a permitir de alguna manera ser libres a la hora de objetar. Los quieren colocar, al igual que han hecho ya con la eutanasia, quieren construir una lista negra de objetores de conciencia. Y otra de las modificaciones que habrá que revertir en un futuro, pero que nos va a costar muy caro, es que en los hospitales públicos se va a obligar en todos ellos, que hoy en día hay hospitales donde no se practican abortos, hay algunas zonas donde no hay abortos, gracias a Dios, los van a obligar a todos los hospitales públicos a tener la posibilidad, cualquier mujer que vaya, de abortar. Y otra de las modificaciones también que nos parece gravísima es que van a eliminar el periodo de reflexión obligatorio de 3 días. El otro día escuchaba yo a un ginecólogo que este periodo, aunque es muy corto y en 3 días muchas veces, por desgracia, no se toma otra decisión a la adoptada en primera instancia y se continúa con la intención de abortar, sin embargo, en este periodo nos contaba este ginecólogo que hay muchas madres que reflexionan. Da tiempo a pensar en otras posibilidades, da tiempo a buscar ayuda, da tiempo a buscar apoyo en tu propia familia, que precisamente, Miriam, lo que se está pretendiendo aquí con evitar la ratificación de los padres de estas menores de 18 años desde los 16 es que estas niñas no cuenten con apoyo de nadie que les diga, oye, yo te ayudo, sacamos adelante a ese bebé. Si el fallo que se ha podido cometer tiene posibilidad de enderezarlo, es dando derecho a esa vida a que nazca. No, desde luego. Ya no solo contar con el apoyo, sino informar a los padres, porque al final hay mucha gente que no lo sabe, el proceso del aborto también pone en riesgo la vida de la posible y futura madre. Y estamos hablando de que se puede dar el caso de que la menor fallezca y los padres ni siquiera estén informados. Fallezca o se quede estéril o tenga graves complicaciones en el aborto, los padres no lo sepan y se enteren por una llamada fría de un médico que les diga, tu hija está aquí, ha venido a abortar y ha tenido complicaciones. Eso es, bueno, pues una cosa tan drástica para una familia que es que yo no quiero ni imaginármelo realmente. Pero tenemos que ser en ese punto muy fríos y muy claros y decir lo que bien dices, que el riesgo no es solo para el bebé, que siempre pierde, ese bebé al que abortan sí que no tiene ninguna posibilidad, pero esas niñas que van a dar ese paso, en un futuro no sabemos qué cuestiones pueden tener luego a la larga psicológica o física. Y desde luego el tema de que se impida a los médicos obrar libremente. Es que la objeción de conciencia, que todo el mundo conoce por el tema de la mili, del servicio militar obligatorio, resulta que ante determinados derechos para la izquierda no existe. La objeción de conciencia para la izquierda solamente existe cuando les interesa. Y la verdad que es que nos parecen tan graves estas 3 o 4 cuñas que han metido, y sobre todo también nos parece muy triste, Miriam, que esto sea una involución. La historia lo que tenía que ir es avanzando hacia el derecho a la vida. Este movimiento proabortista nos está llevando de nuevo a las cavernas, a la selección de la raza, a cuestiones que todo el mundo desde un punto de vista objetivo se lo cuenta y le parece horrible. Sin embargo, cuando se aplica al aborto, con la mentalidad que hay y el caldo de cultivo que se ha ido generando en favor del aborto, pues a la gente le parece normal. Le parece normal que se aborte a los niños porque puedan tener síndrome de Down o porque puedan tener alguna enfermedad congénita, o les parece normal que no se valore en ningún momento que eso es una vida que no depende de ti, que no es tu cuerpo, es un cuerpo independiente, tiene otro corazón, otros órganos, va a vivir, en el momento que nazca va a ser independiente de ti. Y también nos parece muy grave, Miriam, porque este tipo de medidas que van en favor del aborto también van en detrimento de apoyo a las mujeres que ante un embarazo inesperado
puedan ir saliendo adelante. Y hay muchísimas mujeres que agradecen haber tenido en ese momento en el que a lo mejor han tenido dificultades, nunca lo vamos a negar, pues un apoyo, una ayuda, unas palabras de aliento. Esas personas dan las gracias cuando han pasado los años, ven a sus hijos y dicen, pues mira, menos mal que no aborté, menos mal que no lo maté, no me lo quité como si fuera un lunar. Esas medidas, la verdad que van en contra de la vida y en contra de la historia. Se va revertiendo, vamos llegando a las cavernas, nos estamos convirtiendo en personas que no valoran la vida humana, pues la maravilla que es una vida humana. Aquí en EDATV hicimos un reportaje en el que la chica a la que entrevistamos nos contaba cómo los médicos a veces ya lo primero que te preguntan cuando llegas a la primera revisión creyendo que estás embarazada, te preguntan si quieres abortar, y una vez tú dices no, entonces cuando te dan la enhorabuena. Y nos contaba casos así, pues por ejemplo ella era responsable en un centro Provida y nos contaba cómo mucha gente decide abortar pero por desinformación absoluta. Entonces, hablando de menores, hablando del tema de la ley, ¿crees que puede afectar de forma directa al comportamiento social, a la educación social que hay en la actualidad? Y otra pregunta también en cuanto a la ley, ¿crees que el Tribunal Constitucional, porque al final es el garante de que se cumpla la Constitución española y se lleve a cabo, dará la cara o no dará la cara? Pues voy a empezar por la última pregunta, si te parece bien, Miriam. El Tribunal Constitucional es responsable, en mi opinión, aquí voy a hablar de mi opinión personal, es responsable de muchísimas miles de muertes. Desde que se llevó al Tribunal Constitucional para su revisión, porque aquí en España ha pasado algo similar a lo que en Estados Unidos se está avanzando, y es que el derecho al aborto se pasó de una manera muy rápida y sin revisión y sin posibilidad de ordenación, se pasó de considerar el aborto un delito a considerarlo un derecho que algunos piensan que es fundamental, pero el único que se reconoce en nuestra Constitución, en el artículo 15, es el derecho a la vida. Pero en España, como te digo, se pasó de una manera muy rápida y muy desordenada a despenalizar el aborto, primero en 3 supuestos, y luego a aplicar una ley de plazos, que se conoce como ley de plazos, donde se van ampliando los meses de gestación en los que se puede abortar, ellos le llaman interrupción voluntaria del embarazo, y finalmente lo que se hizo fue ir posibilitando, con algunos informes de determinados profesionales, posibilitando de una manera muy amplia y muy laxa que cualquier mujer, como bien dices, cuando llegue a una clínica, primero no le quieran hacer una ecografía hasta que no haya decidido que va a tener el bebé, porque oír latir el corazón para muchas madres supone la prueba palpable de que ahí hay una vida. Y entonces te preguntan, yo no lo puedo contar por mi experiencia personal, porque en mi caso mi ginecólogo es estupendo y nunca jamás me hizo esa pregunta, pero sí me consta que a muchísimas madres, y sobre todo en los últimos años, no les preguntan nada, pues por lo que tú dices, porque es que el aborto se está convirtiendo en España, y fíjate lo que te digo, y la dureza y lo grave que supone, se está convirtiendo en una mal llamada medida anticonceptiva. Se está empezando a considerar que si te quedas embarazada, la posibilidad de revertir el embarazo es sencilla. Hay métodos químicos que en las primeras semanas con una simple pastilla se revierte, y se está empezando por ahí, por considerar muy mal, porque desde luego es un error garrafal, pero te garantizo, porque lo he visto, que se está relacionando como medidas anticonceptivas el aborto. Ellos ya no llaman aborto a este tipo de intervenciones, le dicen IVE. Lo primero que se hace con el lenguaje es irlo suavizando todo, lo van suavizando. El tema del adoctrinamiento, respondiendo a tu primera pregunta, en la sociedad va calando como una gotita, va calando una moralidad muy extraña, y es que supone que tenemos que ser
muy avanzados en muchísimas cosas, muy avanzados, muy modernos, pero en determinados comportamientos no se pide a los jóvenes que se controlen, no se les pide que se abstengan o no se les pide que tengan cuidado, sino que se les da una salida muy fácil, muy barata, que solamente sale caro en algunos casos para la propia madre, pero siempre sale caro para el bebé, que se está normalizando. Entonces, hay también detrás un negocio, Miriam, que también hay que decirlo. Todo lo que se está haciendo con el aborto es que va seguido, y yo creo que es una cosa fundamental, van creando un negocio económico en torno a esto. Hay clínicas que viven de los abortos, hay médicos y profesionales que viven, por desgracia y a pesar de su juramento hipocrático, de practicar estos abortos, y hay empresas que se lucran con los abortos. Entonces, la sociedad está integrando como algo normal una práctica tan abominable como puede ser la esclavitud, porque si lo pensamos objetivamente, estás utilizando una vida que no te pertenece en tu propio beneficio, te está adoctrinando a los jóvenes, haciendo que todos piensen que eso es algo muy normal, se está metiendo en la sociedad, y por otro lado, el garante de los derechos fundamentales, que es el Tribunal Constitucional, está dejando de cumplir su obligación fundamental. No se pueden tardar 12 años, ni se puede depender de elecciones, ni se puede depender de partidos políticos, porque la justicia tiene que ser independiente del Poder Ejecutivo. Eso es un grave problema que estamos viendo en España, lo peligroso que es que se confundan los diversos poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Aquí el Tribunal Constitucional no ha tenido, no porque no tuviera tiempo, porque en 12 años ya me dirás tú si no ha tenido tiempo, pero ha sido el sentido de la oportunidad el que ha hecho que no sean capaces de dar ya una respuesta y zanjar el tema de la ley del aborto que se impugnó por parte del Partido Popular. No han tenido, pero yo te digo, Miriam, en este caso hablo por mi opinión personal, y ha sido todo vinculado a cuestiones políticas y porque realmente, y lo estamos viendo con algunos partidos políticos, gracias a Dios no con todos, estar en contra del aborto no está de moda. Es algo que parece que está unido esencialmente a la religión, al conservadurismo, a determinadas personas retrógradas, y muchas veces los provida, como nos ocurre a nosotros, pues nos catalogan de ultracatólicos, ultraderechistas, ultrafanáticos, cuando realmente las personas que yo conozco y que comparten conmigo este movimiento, lo que son es lo más normal del mundo, son personas que pienso que tienen sentido común y que somos capaces de ver, no sé por qué, gracias a Dios, desde otro prisma, la barbaridad que supone acabar con la vida de otra persona por capricho. No te digo que siempre sea por capricho, en muchos casos será, como comentabas al principio de la entrevista, por puro desconocimiento, en otras ocasiones porque han tenido mala suerte en su vida y no han contado con apoyo, pero la mayoría de las veces, y por la tendencia que estamos observando nosotros, por desgracia, sí se está convirtiendo ya pues en un método muy peligroso que supone que la señora o la chica que vaya a abortar una vez no va a ser la primera ni la última, seguramente siga practicándole abortos a lo largo de su vida, y se está integrando en un modo de vivir, y eso nos parece radicalmente peligroso. Hablabas de división de poderes, que al final es el garante de la democracia. Y hablábamos también de cómo las menores al final pueden tener ciertos comportamientos, no se les pide que por favor tengan un control o que tomen medidas. Yo creo que no es tener control o medidas, sino simplemente dar las herramientas, que al final es la educación, y hacer hincapié en la educación no es una solución
cómo consideran el aborto y hacer hincapié en educar en cuanto a valores, educar, y no tiene que ver la fe, porque los valores es verdad que están impregnados en la fe, pero no necesariamente. Hay personas que no son creyentes y tienen valores. Entonces, educar en valores, educar en cómo llevar medidas y cómo hacer las cosas bien y no sé, yo creo que hay que hacer verdadero hincapié en la educación, no tanto en soluciones que al final no son soluciones. Pero bueno, volviendo al tema que llamaba la atención al comenzar la entrevista, era el contraste de una gran potencia como puede ser Estados Unidos, que va al contrario y va a tomar una decisión contraria a lo que está pasando en España. Entonces, te quería preguntar para finalizar, ¿qué es lo que propone Estados Unidos y que se va a tratar en el encuentro que habrá esta noche? En el encuentro que vamos a celebrar esta noche, que se difunde a través de Agencia Católica de Noticias y que a través de la página de Actúa Familia también se puede seguir en directo, en España será a las 22 horas esta noche, es un encuentro interesantísimo. Lo que se va a tratar es el germen, cómo nace, que yo creo, permíteme Miriam, que aquí en España, si jurídicamente estudiáramos y el día que el Tribunal Constitucional se atreva a hacerlo, seguramente va a tener que partir de muchas premisas de las que se están ahora revisando en Estados Unidos, porque allí ocurrió lo mismo, se convirtió un delito en un derecho, y eso, imagínate que ocurriera con el asesinato, que de repente de ser un delito, pues de repente se convirtiera en un derecho. Y no estamos hablando de la legítima defensa, estamos hablando de otra cosa, y es, jurídicamente es una figura que el Tribunal Constitucional aquí tendrá que hacer lo mismo. Cuando revise esa ley, tendrá que ver realmente si el apoyo que tenía esta ley, que a raíz de la demanda de la señora Rose, que luego se convirtió en provida. Esta señora, el otro día estuve viendo su historia y es muy curiosa. Esta señora demandó al estado de Texas. Ella no pudo abortar, dio a su hija en adopción, porque desde que demandó al estado hasta que se sentenció ya había nacido su niña, y gracias a eso pues hoy vive. Y dijo que es que ella quería abortar en su estado. No quería viajar ni quería ir a ningún otro estado, en este caso a Europa, porque consideraba que tenía derecho al aborto. Entonces, jurídicamente se hizo permíteme, es como meter en una caja pequeñita, metieron una cosa muy grande y lo metieron de una manera pues muy forzada, y 49 años después han visto la aberración que supone a nivel jurídico y se está revisando por parte del Tribunal Supremo. Por cuestiones que nosotros desconocemos, ha salido a la luz seguramente de manera tendenciosa antes de tiempo, porque ahora lo que se está haciendo es presionar de una manera brutal a los provida, que bueno, al fin y al cabo muchos no tienen por qué ser provida, pero ya se les ha tildado de provida y de retrógrados, para que no consideren que esa sentencia es nula y por tanto 23 leyes de 23 estados que se sustentaban en esos principios se caigan y el aborto vuelva a estar penalizado. En esos 23 estados, que la mayoría son del sur, pues en esos 23 estados hay leyes pro vida, que en el momento en que se cayera ese principio en el que se sustenta esta sentencia, volvería a ser un delito ir a abortar. No en todos los casos, en algunos estados, no te puedo hablar con mucho detalle, pero por lo que estuve leyendo, en algunos casos estaba permitido en caso de incesto o en caso de violación, que bueno, yo no soy partidaria nunca del aborto, pero eso también es una opinión personal. Pero en estos estados en estos supuestos sí se permitía, en el resto seguiría siendo un delito. Y entonces está habiendo un movimiento tan enorme de los que más gritan, que por desgracia son los proabortistas, y está habiendo una presión tan importante contra los jueces del Tribunal Supremo que se está viendo peligrar su libertad. La justicia en Estados Unidos está siendo sometida a una presión brutal que puede impedir, Dios quiera que no, pero puede impedir que se dicte sentencia en conciencia y jurídicamente, y de verdad con base jurídica.
Aquí, Miriam, yo creo que cuando al Tribunal Constitucional le toque o vea oportuno dictar esta sentencia, también va a tener que hacer malabares para que jurídicamente sea una buena sentencia y puedan justificar esta barbarie. Hemos hablado de educación, hemos hablado de valores, hemos hablado de retroceso, hemos hablado de la importancia y la peligrosidad de la división de poderes no existente o en déficit en España. Incluida por los partidos políticos. Hemos hablado de muchísimas ramas y de muchísimos puntos de vista para enfocar y tratar este tema, y si tuvieras que dar un mensaje final o hacer hincapié en algún aspecto, ¿en cuál lo harías o qué dirías? Pues nosotros Miriam, tenemos mucha esperanza, tenemos mucha ilusión. Estos movimientos que ocurren creemos que son fruto del sentido común, de la justicia con mayúscula, de la vida que se va abriendo paso. Los que tenemos fe también pensamos que la mano de Dios está ahí detrás y nos está ayudando, porque realmente aquí los que salen perdiendo son los más débiles, los que no tienen voz, los que no se pueden defender, los que están en el sitio que debería ser el sitio más seguro del mundo, que es el seno materno, y que por desgracia en muchos casos se convierte en el sitio más peligroso del mundo. Mucho más peligroso que estar en una guerra, porque hay una cantidad de abortos al cabo del año que es tremenda. En España en concreto, la población está envejeciendo, no nacen niños. La cultura del descarte, la cultura de lo más exagerado que puede ser el capitalismo, la falta de valores, la falta de responsabilidad, está haciendo que las mujeres tengamos de media un niño, 1,2 hijos. Y sin embargo, gracias a la esperanza de vida, la población mayor vive muchísimos años y hay una esperanza de vida cada vez mayor. Ya solamente, si no es por nuestra preocupación en favor de la vida, solamente por nuestra preocupación social, deberíamos tener una conciencia en favor de la vida. Igual que hay una conciencia en favor del ecologismo, en favor de los animales, que me parece fenomenal. A mí me parece estupendo que la naturaleza se cuide, que a los animales se les respete. Pero tenemos un contraste tan enorme entre cómo se cuida a los huevos de las águilas y cómo se descuida a los niños por nacer, que realmente es algo preocupante. Esto está deteriorando nuestra sociedad, a nuestros jóvenes. Se está cargando muchos aspectos de la vida como la conocemos hoy en día. Sin embargo, como somos de natural optimistas, pensamos que movimientos como el que puede venir de Estados Unidos y de algunos estados muy pro vida de Hispanoamérica, eso puede hacer que aquí en España vaya perdiéndose el miedo, a ver si el Tribunal Constitucional lo sigue, se vaya perdiendo el miedo a que los jóvenes digan, oye, pues el derecho a la vida es un derecho fundamental y hay que cuidarlo. Que las personas mayores que se van quedando solas y que van viendo lo triste que es envejecer sin hijos y sin nietos, vayan también dando ejemplo de lo bonito que es tener una familia, lo bonito que es compartir tu vida con alguien a quien quieres y por quien darías tu vida. Yo siempre he pensado que los padres daríamos la vida por los hijos, y a mí no me ha hecho falta que nacieran mis hijos para pensar que antes que le ocurra a ellos algo, prefiero que me pase a mí. Pues eso que es el sentido innato del ser humano, lo tenemos aquí, Miriam, y creemos que seguirá ahí y que viene con fuerza, viene latiendo. Hay movimientos en favor de la vida, hay partidos políticos que la apoyan, que van poniendo en sus programas sin vergüenza, sin tener complejos, esa defensa, y todo eso nos hace ser pues optimistas y tener esperanza. Y desde luego con lo que ocurre en Estados Unidos también va a suponer un espaldarazo muy importante para asociaciones como Actúa Familia y
y para los Provida en general, no solamente para la mía, sino para todas las asociaciones Provida que dan un testimonio precioso. Hay un movimiento que se llama 40 días por la vida, al que también pertenezco, que estamos rezando toda la cuaresma y todos los jueves de todo el año, que esos movimientos son ejemplares. Hay que cuidarlos, hay que apoyarlos, hay que darlos a conocer y son la esperanza. Realmente para mí es una esperanza, que haya gente siempre, durante todo el año, rezando a favor de la vida. Pues Fernanda, esperemos en un futuro poder volver a hablar de esos cambios que se han producido o no, esperemos que sí, y de ver cómo va evolucionando todo, porque al final la gran noticia es que se ha producido un contraste entre una gran potencia y un país como España, así que vamos a ver cómo evoluciona. Muchísimas gracias por prestarnos este espacio en Estado de Alarma y esperamos verla pronto, muy pronto. Siempre gracias a vosotros por este espacio, por darnos voz, por llamarnos, escucharnos y atendernos. Muchísimas gracias a todos. A vuestra disposición, lo que necesitéis. Bueno, espero que no tengamos que hablar tristes y que siempre tengamos este puntito optimista y de esperanza. Eso es, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos los que nos estáis viendo y seguimos pronto con más información de actualidad aquí en Estado de Alarma. Muchas gracias.